hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio estar aquí nuevamente acompañándolos. Me da mucha alegría verlos, ¿verdad? Bienvenidos todos a la casa de Dios. Vamos a leer el llamado a la adoración y se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 16, versos del 8 al 12. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, versos del 8 al 12, dice: Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, y gloriaos en su santo nombre. Alégrense el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, y de sus prodigios, y de los juicios de su boca. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria a ti y toda la honra, Señor. Gracias porque nos permites venir, Señor, a tu casa a adorarte, Señor, a exaltar tu santo nombre. Gracias, Señor, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, Señor. Gracias porque hemos sido limpiados y perdonados, Señor, y justificados por la fe. Te pedimos, Señor, que en esta tarde, Señor, tu nombre sea glorificado con todo, Señor, lo que hagamos, los cantos, Señor, la lectura de la palabra. Y que seas tú, Señor, tocando con tu Espíritu Santo nuestros corazones, Señor. Bendice desde el más pequeño, Señor, hasta el más grande, para que tu bendición, Señor, nos abrace, Señor, a todos, Padre. Te damos las gracias, Señor, porque solo tú, Señor, eres bueno. Y para siempre, Señor, es tu misericordia. Gracias por cada familia, Señor, del pacto, Señor, que tú has traído a este lugar, Señor. Gracias por la obra de tu Espíritu Santo en sus vidas, Señor. Por la santificación, Señor, que tú estás obrando, Señor, en cada vida, en cada familia, Señor. Te damos gracias. Te pedimos, Señor, que en este servicio, Señor, tu nombre sea glorificado y que podamos, Señor, exaltarte con un corazón contrito y humillado, reconociéndote, Señor, como Rey de Reyes, reconociéndote como Señor de Señores, Señor. Que podamos, Señor, dedicar, Señor, este servicio a ti, con un corazón humillado delante de ti. Toca, Señor, a cada vida, Padre, con el poder, Señor, de tu Espíritu Santo. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a estar puestos de pie. Vamos a abrir nuestros himnarios. Y si usted ve en el himno número 59, hymn number 59, número 59, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Y vamos a cantar ese himno, himno 59.
Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provee. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por senda de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi gozo, y por los siglos mi Padre será. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provee. Grande Señor es tu fidelidad. Amén. Seguidamente, hermanos, vamos a leer la ley del Señor. Todos los domingos, ¿verdad? Estamos recordando y leyendo en la palabra de Dios la ley del Señor. Y la ley del Señor dice así, en Éxodo 20, versos del 1 al 17. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo
el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y la pregunta 60 en el Catecismo de Heidelberg nos recuerda también que cómo somos justos delante de Dios si todos hemos quebrantado los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y la respuesta es solamente por la verdadera fe en Jesucristo. Es decir, que aunque mi conciencia me acuse de que he pecado gravemente en contra de todos los mandamientos y nunca he guardado ninguno de ellos, escuche bien, nunca, ni siquiera un día hemos podido guardar sus mandamientos. Y siempre estoy inclinado a todo mal. No obstante, dice, Dios, sin ningún mérito mío, sino que por su gracia me otorga e imputa perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo. La perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo. Como si yo nunca hubiera cometido ni tenido ningún pecado, como si yo hubiese cumplido toda la obediencia que Cristo ha cumplido, si tan solo acepto tal beneficio con un corazón creyente. Qué bendición, ¿verdad? Si tan solo aceptamos esa obra de Cristo Jesús, nosotros somos justificados por la fe. Seguidamente, hermanos, vamos a abrir de nuevo nuestros himnarios y vamos a eso que acabamos de leer, ¿verdad? De que fuimos comprados, el himno 339 dice, comprado con sangre por Cristo. Himno 339, hymn 339, comprado con sangre por Cristo. Puede ponerse de pie. Comprado por sangre con Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, yo sé que su hijo yo soy, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, soy libre de pena y culpa, su gozo me hace sentir, Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, en Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar, callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará, Jesús Salvador en el cielo, mi alma con Él estará, lo sé,
sé, con Cristo al cielo yo voy. Qué bendición, somos comprados por la sangre de Cristo Jesús, que no tiene precio, ¿verdad? Su gracia y su favor está con nosotros. Vamos a orar, hermanos, por las distintas necesidades, ¿verdad? Y peticiones que hay en medio nuestro. Una vez más les agradezco, ¿verdad?, por la invitación. Vamos a orar por nuestro hermano, por la salud de nuestro hermano Margarito. Sabemos que se lastimó, ¿verdad?, en su trabajo. Oremos por su pronta recuperación, ¿verdad? Él es una cabeza de su hogar, de su familia, y necesita estar saludable, ¿verdad? Estamos orando por él, estamos orando por la escuela donde trabaja nuestro hermano Teo también, ¿verdad? Que los niños ya regresaron, por la salud de todos ellos, no solo de los niños, de su familia, de los que trabajan también ayudando en la escuela. Por nuestra hermana Reina Cuevas, tiene trabajo, gracias a Dios. También dice que este es un agradecimiento, ¿verdad?, que ella ya tiene trabajo y que su hermana ya está mejor de salud, ¿verdad? Seguimos orando por nuestra hermana Elda Cruz, también por su dolor de espalda. Por la salud también de nuestra hermana Irene, su hija, su yerno, ¿verdad?, y su nieta que tienen coronavirus, ¿verdad?, estar orando por su pronta recuperación. Y por el bienestar de Ana Solano y su familia. También por el esposo de Carmen, por Carmen Juárez, que necesita trabajo, y su esposo. Por la salud de María Delgado, que vive en México. Por el hermano Serafín también, y por la salvación de nuestros parientes, nuestros vecinos alrededor, nuestras amistades, ¿verdad? Que ellos puedan llegar a los pies de Cristo, que podamos amar a aquellas personas que están a nuestro alrededor, que no conocen al Señor, que los podamos traer, que eso nos motive a seguir orando y pidiéndole al Señor por esas vidas. Por el pastor o futuro pastor Nathan Boss, que va a tomar su examen de candidatura marzo 15 y marzo 16, ¿verdad? Dios mediante. Él será el nuevo pastor de la iglesia Faith URC, ¿verdad? También quiero pedirles, hermanos, que si pueden orar por mi persona también, ¿verdad? He estado en conversación con unos hermanos de allá de Virginia. Posiblemente haya una oportunidad de servir allá. Y si no, pues oran para que me quede, ¿verdad? Porque los voy a extrañar también. Vamos a orar, hermanos, entonces, con un corazón humillado delante de Dios, sabiendo que Él puede hacer la obra, ¿verdad?, en medio de diferentes necesidades que hay alrededor nuestro. Vamos a inclinar nuestros rostros en reverencia. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, pidiéndote, Padre, que mires nuestras necesidades, Señor, y las necesidades en medio nuestro. Nosotros no somos nada, Señor, para exigir, pero con un corazón humillado, Señor, como congregación, Señor, venimos delante de ti, sabiendo que tú conoces cada necesidad, Señor. Cada hermano, Señor, que está pasando situación difícil de enfermedad, Señor, lo ponemos en tus manos pidiéndote, Señor, que en tu voluntad, Padre, des una salida a las situaciones, Señor, de salud en medio de nuestra congregación, en medio de la congregación, Señor. Ponemos en tus manos a los hermanos que hemos mencionado, Señor, el hermano Margarito, la hermana Elda, Señor, la familia Tijerina, Señor, todas estas
enfermedades, Señor, y malestares, Señor, los depositamos delante de ti. Sabemos, Padre, que a ti venían, Señor, los enfermos, Padre, y tú, Señor, abrías la puerta de sanidad para ellos, porque tú eres el Mesías, Señor. Y nosotros, Señor, nos humillamos delante de ti, sabiendo que tú puedes abrir la obra, hacer la obra, Señor, o tocar, Padre, personas que ministran, Señor, en la salud también, Señor, doctores, Padre, abrir las puertas, Señor, de sanidad en medio de nuestro pueblo, Señor. Te damos las gracias, Señor, por la obra que tú estás haciendo, los hermanos que han conseguido trabajo, Señor, los hermanos que tú has abierto las puertas, Padre. Te damos gracias, Señor, y con alegría te alabamos también, Señor, en la necesidad, y cuando provees, Señor, reconocemos que tú eres Dios y te damos gracias también, Padre. Te pedimos, Señor, por cada vecino, cada amigo, Señor, que está a nuestro alrededor, compañero de trabajo, Señor, que no te conoce, Padre. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, los toque, Señor, y los llame, Señor, y nos toque a nosotros para que vayamos y les invitemos, Señor, a venir a la iglesia, Señor, los domingos, Padre. Que les invitemos a conocer, Señor, las verdades de Cristo. Pon tú, Señor, en nuestro corazón ese deseo de servirte, Señor. Te damos gracias, Padre, por el pastor Nathan Boss, Señor, que va a tomar el examen de candidatura, Señor, el 15 de marzo, 15 y 16 de marzo, Señor. Que lo llenes de sabiduría y de paz, Señor, y de tranquilidad cuando Él esté contestando, Señor, las preguntas. Guarda sus estudios, Señor, y su preparación también, Padre. Guarda su vida, Señor, que se consagre a ti para la predicación de tu palabra, Señor. Sin mancha, Señor, y sin adulteración, Padre, sino que la palabra sea predicada, Señor, tal y como tú lo has indicado, Padre. Te damos gracias, Padre, por los hermanos que tienen trabajo, hemos pedido, Señor, y por aquellos que trabajan en las escuelas, Señor. Que seas tú protegiéndolos, Padre. Y asimismo, Señor, te damos gracias por todos, Señor, los que estamos aquí adorándote, Señor, y exaltándote. Y, Señor, y oraremos, Señor, oraremos, Señor, las palabras que tú enseñaste a tus discípulos, Padre, del Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, Señor, así como también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, Señor, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y con ese mismo gozo y reverencia, hermanos, vamos a cantar en nuestros himnarios el himno 298, hymn 298. ¿Qué me puede dar perdón? ¿Qué me puede dar perdón?
Solo de Jesús la sangre, el Cordero digno es. Solo de Jesús la sangre, precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Amén. Amados hermanos, vamos a escuchar la palabra del Señor el día de hoy. Gracias una vez más. Pastor Cernas, gracias por la invitación, ¿verdad? Estamos entonces el día de hoy en la primera carta del apóstol Juan. Y vamos a leer el capítulo 1. Juan, capítulo 1. Perdón, sí, vamos a leerlo todo, pero el pasaje es del 5 al 1. Y Juan, el apóstol Juan, la carta del apóstol Juan está casi al final, ¿verdad? Cerca de un poquito más adelante de Apocalipsis. Vamos a leer el capítulo 1 y lo vamos a leer todo. Y leemos la palabra de Dios. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos, y la palabra no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esta es la palabra de Dios infalible. Padre, te damos gracias una vez más, porque al abrir tu palabra, Señor, nos damos cuenta, Señor, de tu gracia, nos damos cuenta de tu salvación, nos damos cuenta de lo maravilloso, Señor, que es ser hijo de Dios. Padre, te pedimos que tu palabra, Señor, en esta preciosa tarde, Señor, de invierno, nos hable, Señor, y toque nuestras vidas. Si hay vidas frías, Señor, que tu palabra nos caliente. Si hay vidas tibias, Señor, que tu palabra nos hable, Señor, y que podamos, Señor, glorificarte a ti con lo que tú nos enseñas, Padre, porque tu palabra es útil, Señor, para enseñar, para redarguir, para corregir, Señor, y para instruir en justicia, Padre, a fin de que el hombre de Dios sea preparado, Señor, para la obra, Señor,
y enteramente perfecto, Padre. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado hermano, qué alegría estar aquí con ustedes, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado en las últimas 7 días las noticias de lo que pasó en el área del sur de los Estados Unidos, el área de Houston y algunas zonas de México donde el invierno les llegó ya, ¿verdad? Y el invierno de una manera inesperada, porque no es el clima usual de Houston, no es el clima usual de esas zonas, ¿no? Causó mucho frío y algunas personas fallecieron porque no estaban preparadas para ese clima. Fue algo inesperado. En el pasaje del día de hoy, el apóstol Juan está viendo que hay un peligro que se aproximaba a la iglesia. Si esto del clima hubiera sido anticipado, digamos, por unos 10 días que venía eso, se hubieran prevenido vidas, ¿verdad? Pero en este caso, volviendo al mensaje de la palabra, el apóstol Juan está viendo que hay un peligro por venir a la iglesia. Él sabe el clima de lo que puede pasar cuando se negaba la existencia o la deidad de Cristo. Y el ser humano, las personas de ese entonces vivían con esa inquietud. La iglesia vivía con la influencia de filosofías que querían venir a cuestionar la fe cristiana. Y el apóstol Juan no solo era testigo ocular, ¿verdad? Estuvo ahí, estuvo cerca del Señor. Y viene él y escribe, de que el mensaje que él está predicando es el mensaje que Cristo le dio y que él ha visto y que él ha conocido. Nos muestra cómo los cristianos, el mensaje general de este epístola es que nos muestra cómo los cristianos que han conocido el mensaje del Señor por la obra de Cristo han de ser transformados y dar frutos dignos de la luz, y tienen el perdón de pecado. Entonces, leímos desde el 1 al 4, pero el apóstol Juan, disculpen el error, el apóstol Juan delinea su labor apostólica, la labor apostólica en llevar el mensaje. Aquel que era declarado apóstol era porque tenía que llevar el mensaje de Jesucristo. Había andado con el Señor y su labor era llevar el mensaje. No sé si usted recuerda que el apóstol Juan era el discípulo amado. Era el discípulo que se acostaba en el pecho del Señor, que andaba con el Señor, comía con el Señor. Fue el testigo del ministerio de nuestro Señor aquí en la tierra, y junto a los 12 fue encomendado a predicar el evangelio, a llevarlo afuera de las tierras de Judea también, por todo el mundo. Y en los versos 1 y 2 el apóstol Juan deja por escrito que Cristo es el verbo de vida, ¿verdad? Dice, porque la vida fue manifestada. No sé si usted recuerda muy bien en el primer escrito, en el Evangelio según San Juan, que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Entonces, si usted lee ahora el verso 1 de Primera de Juan, dice, lo que era desde el principio, ¿verdad? Está dando una continuación. Lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida.
Entonces en los versos 1 y 2, lo que deja por escrito que Cristo es el verbo de vida, que Él es el Hijo de Dios, que se ha dado a conocer a todos los hombres a través de los tiempos. Y Juan es testigo, y como es testigo, está él defendiendo la fe de que Cristo es el Hijo de Dios y que Él vino en carne, Él vino 100% Dios y 100% hombre. Muchas herejías a través de la historia de la iglesia han cuestionado esa realidad bíblica. Pero el apóstol Juan, desde aquel entonces, defiende que Cristo ha venido. Entonces, los retos que el apóstol Juan enfrentaba, no solo era de proclamar el mensaje, sino que también era de defender el mensaje, de defender las enseñanzas erróneas. Él veía venir que el frío se aproximaba, o que aquel clima tenebroso para la iglesia se podía aproximar, pero él sabía cuál era su trabajo. También defendía de falsos maestros, los falsos maestros que decían que Cristo solo era una persona que moró el Espíritu de Dios y que era temporalmente. O algunos decían que solo existió en cierto aspecto nomás, en ciertas. Y otro grupo de cristianos también decían que en ellos estaba Dios y que podían vivir como ellos querían. Juan tenía la responsabilidad de guiar a una generación de creyentes a tener una fe más profunda y en el conocimiento del Señor. Y él dice que esa comprensión y convicción del Señor los mantiene unidos, los va a mantener unidos. Si usted ve en el verso 3 del capítulo 1, dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre. Estas cosas os que escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Esa comprensión, esa convicción y esa esperanza es la esperanza de la luz verdadera. Ahora, pasando al verso 5, dice: este es el mensaje que hemos oído de él. Y en el día de hoy voy a concentrarme en el verso 5 al 10. Y el verso 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. ¿Y qué dice? ¿Qué dice ahí? Dios es luz. Dios es luz, entonces Dios resplandece como algo que no tiene parte con la oscuridad, ¿verdad? La luz resplandece sobre la oscuridad. El mensaje acerca de que Dios es la luz, y usa este ejemplo, ¿verdad?, para enfatizar quizás la pureza, su verdad, su justicia, su omnisciencia. Algunos de los falsos maestros y sus seguidores eran cegados en aquel entonces también por decir: voy a descubrir una luz interior, o algo me va a llamar. Pero Juan les dice: Dios es luz. A través de la Biblia también aprendemos, hermanos, que Dios, si Dios es luz, hemos aprendido que Dios es un Dios santo. Y su santidad no solo se refiere a su pureza, no solo se refiere a su perfección, sino que se refiere a que Dios trasciende sobre todo. Cuando usted viene aquí a adorar a Dios, usted adora a un Dios que trasciende sobre todo, que es soberano. Y ese Dios ha decidido enviar a su Hijo a salvarnos. Nos da justicia. Somos justos delante de Él.
por medio de la obra de Cristo. Y ese Dios que trasciende, ¿verdad? Trasciende de todo lo demás. Todo cristiano que busca al Señor debe tener entonces en mente que adora a un Dios santo, adora a un Dios que trasciende. Santiago dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces nuestra realidad es que adoramos a un Dios eterno, a un Dios santo, a un Dios que trasciende, y nosotros, siendo seres finitos, tenemos ese privilegio, porque hemos sido alcanzados por su gracia. Entonces su luz es incontenible y ilumina todo. No sé si a usted ha entrado en las casas donde no hay luz. En alguna casa donde se ha ido la luz, donde no ha habido luz por mucho tiempo. Una casa abandonada. Pero cuando usted enciende la luz, usted puede ver animalitos que salen corriendo a esconderse, ¿no? La luz da a conocer, alumbra todo y revela todo. Pero la luz se expande y las tinieblas no se sostienen ahí. Entonces, al ver que Dios es santo y que trasciende, a través de la Biblia nos enseña que Él, ¿verdad?, cuando llama a las personas, cuando consagra las cosas, también las declara santas, ¿verdad? Y cuando usted y yo somos alcanzados, ¿verdad?, por la gracia de Dios, la luz de Dios llega a su corazón, de modo que lo transforma y lo va santificando. Y ya no es un hijo de oscuridad, sino es un hijo de luz. Y dice el verso 5, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. En aquel entonces había un cierto grupo de personas que querían decir que tenían comunión con Dios, pero sus obras reflejaban lo contrario. El versículo 5, entonces, hay un contraste. Usted ve un contraste en que Dios, no hay tinieblas en Él. Y es necesario saber que Dios, cuando Él sobrepasa su santidad, es inmesurable. No se puede medir. Él trasciende y las tinieblas no son parte de Él. Y eso nos afirma también que Dios es luz, que no es el autor de la maldad, que Él no es el autor del pecado. El Dios de la Biblia, el cual tiene un peso también de gloria inalcanzable. Esa luz tiene un peso de gloria inalcanzable. No sé si usted recuerda cuando en el Antiguo Testamento Moisés le dijo al Señor, quiero ver tu rostro. Y él le dijo, ningún hombre puede ver mi rostro. Y en el Nuevo Testamento, no sé si recuerda también que cuando el apóstol cuando Saulo persigue a la iglesia y en camino a Damasco, una luz se encuentra con él y resplandece, y era una luz que él no la podía resistir. Entonces Dios, aquí dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Ahora el punto número 2 sería el alcance. ¿Cuál es el alcance de esta luz? Quizás usted puede decir, vimos el resplandor de esa luz en los primeros capítulos. Dios trasciende, su santidad trasciende. Ahora, ¿cuál es el alcance? ¿Hasta dónde llega esta luz? ¿O cuál es su impacto? ¿A dónde alcanza? Dice, si decimos, verso 6, que tenemos comunión con Él
y andamos en tiniebla y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión con Dios. Tenemos comunión unos con otros, perdón. Este alcance tenía que ser evidente en la vida del creyente, aquel que había sido que había sido transformado de la luz a las tinieblas, iba a mostrar obras de luz. No era que iba a ser perfecto, no era que él iba a ser luz, ¿verdad? No me malentienda ahí, sino que su luz iba a resplandecer. Por eso cuando usted va a su trabajo y otras personas se dan cuenta que usted es cristiano, sin usted decirles, ¿verdad? Esa luz, ellos se la están viendo. Usted está reflejando el amor de Cristo hacia los demás, sin usted saber, porque es la obra del Espíritu Santo en usted. Pero también, en mi país dice, cuando se le sale el indio, ¿verdad? Cuando uno se enoja, uno no está reflejando luz. Eso muestra que no somos en realidad, no está diciendo que tienes que ser perfecto, sino que eres hijo de luz. El alcance tiene que ser evidente entonces en la obra de santificación, y como lo hemos visto, ¿verdad? El Espíritu Santo obrando. Y no como en personas que pueden decir tenemos a Dios, pero sus vidas muestran lo contrario. Algunas decían eso, pero no era así. Entonces el alcance de la luz tiene que evidenciar luz dentro de nosotros. Cuando solo existe oscuridad en la vida del hombre, lo que va a producir va a ser oscuridad. Esto suele suceder cuando el hombre o la mujer tiene una noción también equivocada de Dios. Puede decir que tiene a Dios, que conoce de Dios, pero no muestra las obras que Él muestra, o la obra que Él está mostrando tal vez no es la obra del Espíritu Santo. En la iglesia Juan está escribiendo, muchos creen que había una división evidente, y que se rompieron algunos lazos de hermandad porque algunos pocos guardaban la sana doctrina, pero otros se dejaron llevar por filosofías erróneas, ¿verdad? Por creencias erróneas, poniendo sus enseñanzas sobre el mensaje que Dios les había ordenado. Pero no podían ellos decir soy cristiano y vivir vidas libertinas, lo que algunos decían. Entonces el apóstol Juan, como ya mencioné, quiere afirmar en los cristianos, esto es el mensaje que hemos oído, que Dios es luz y que los hijos de luz van a reflejar luz, y que solo mostrando la comunión unos con otros por el amor que Cristo nos ha dado, nos ha mostrado, así van a reflejar la luz. No podían haber esas divisiones. Y esa luz llegó a los hombres, si usted en Juan capítulo 1, 18, y Dios le ha dado a conocer, Dios le dio a conocer, ¿verdad? Entonces eso confirma que a Dios, dice, y volviendo al tema de que Dios es luz, a Dios nadie le vio jamás, dice Juan 1, 18. Nadie le vio a Dios, sino el unigénito Hijo que está sentado al Padre. Él le ha dado a conocer. Esa luz que irradia pureza, esa luz que irradia verdad, esa luz que es fiel, que es omnipresente, que es santa, que trasciende, se ha dado a conocer a través del Hijo. Entonces el apóstol Juan, en medio de un grupo de personas que decían que Cristo no había venido en carne, él les dice, Cristo vino en carne y Dios le ha dado a conocer. ¿Qué tiene? Entonces, esta luz que irradia santidad, es Cristo viniendo al mundo también. Dios, el Hijo, 100% Dios, 100% humano, dándose a conocer a los hombres. Entonces entendemos que su luz trasciende, que su luz no tiene cabida en la oscuridad. Y la Biblia nos dice en 1 de Timoteo también
que el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, oiga bien, quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén, dice. Todo su alcance entonces, Cristo, el alcance que Dios tiene al darse a conocer a través de Cristo es que Él está alcanzando las vidas, Él está transformando las vidas. Y impacta, eso impacta. Al escuchar entonces la palabra predicada y el mensaje que Juan escuchó, lo que ha visto y ha contemplado, anuncia que esa luz inaccesible, en Cristo va alumbrando nuestras vidas y va transformando la vida como hijos de luz. Ahora, los hijos de luz, como lo he mencionado, producen luz, no lo contrario. Imagínese un árbol de manzanas que produzca limones. Usted va a decir, aquí hay algo extraño. ¿Quién me hizo esta broma?, diría Margarito. ¿Quién me hizo esta broma? ¿Ponerle limones a un mal? No, la luz, ¿verdad? El Espíritu Santo aplica en el corazón el mensaje de luz y produce luz. La verdad de la palabra, la verdad de ese mensaje, aplicada en el corazón por la obra del Espíritu Santo, y el corazón produce frutos de luz, de la luz de Dios. Entonces, esta luz no solo tiene un alcance, ¿verdad? No solo tiene sino que también tiene un impacto. La luz trasciende, tiene un alcance y tiene impacto. Si usted ve en el verso 7 en adelante, dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Verso 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Y yo, viendo este pasaje, decía, ¿cuáles son los beneficios de aquellas personas que han conocido la luz? Primero, nos lleva a un estado de reconciliación con Dios. Siendo enemigos de Dios, ahora somos hijos de Dios, ¿verdad? La luz de Cristo nos lleva a un estado de reconciliación, de comunión con Dios. Comunión unos con otros. Dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Después de ser hijos de la oscuridad, ahora somos hijos de luz. También nos transforma. Dice, nos limpia de todo pecado. Estaba leyendo o pensando cuando dice nos limpia de todo pecado, y se me venía la imagen de los leprosos en el Antiguo Testamento, que los leprosos tenían que ser separados de su comunidad hasta que esa lepra fuera limpia. Cuando Cristo llega al corazón, cuando es transformado el corazón, la persona es limpia y la ira de Dios ya no cae sobre él. Leímos acerca de la imputación de la justicia de Cristo. Entonces, como leprosos llenos de pecado, llenos de miseria, es como que nuestra piel se transformara como la piel de un baby, sana. Así es aquella persona que Cristo lo limpia de su pecado. La ira de Dios es aplacada. Y otro beneficio sería entonces la expiación de los pecados y la propiciación de los pecados. O sea, el reemplazo de alguien para pagar ese pecado que es Cristo. Y no solo el reemplazo, ese perdón, pero también aplacar la ira de Dios. Podemos también decir que también hay características de personas de los que quedan en oscuridad. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pudiéramos decir que si mentimos delante de Dios,
hay indiferencia, decir que, y en este contexto habían personas que decían que andaban con Dios, que eran hijos de luz, pero no. La oscuridad pues está fundada en la mentira, produce un estilo de vida tal vez de hipocresía, y la oscuridad produce una irreverencia delante de Dios. Verso 7, en cuanto al impacto, el impacto dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Existe ese impacto que nos reconcilia, existe ese impacto que remueve la enemistad de Dios, y que solo Cristo nos limpia y cubre nuestros pecados. La iglesia entonces que profesa que Cristo es el Señor y que anda en las enseñanzas como tal, como manda nuestro Señor, no tiene una aceptación en la cultura actual, ¿verdad? No va a tener lo van a ver como una persona extraña. ¿Por qué? Porque los demás no entienden la luz y no podrán entender la luz. Pero el apóstol Juan aquí nos ha mostrado que la luz y las tinieblas no tienen comunión. La iglesia entonces se va a encontrar, o se ha encontrado a través de la historia, con los retos de que no puede tener comunión con las tinieblas. No puede comprometer las verdades bíblicas para agradar a los hombres. Y era lo que el apóstol Juan estaba también luchando, haciendo apologética, por así decirlo, luchando, defendiendo la fe, porque querían infiltrarse doctrinas que no eran bíblicas. Y la Biblia también nos habla que dice: el que ama las tinieblas en lugar de la luz es porque sus obras son malas. Juan capítulo 3, 20 al 21 dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Entonces, ese impacto de la luz produce luz en el creyente, produce santidad, ¿por qué? Por la obra de Cristo. El cristiano ha sido impactado al conocer la gracia de Dios por medio de Cristo. Nosotros sabemos eso. Y la obra de Cristo en sus corazones no solo lo regenera, ¿verdad?, sino que lo declara justo. Sino que también no solo lo declara justo, sino que lo está santificando. Es la obra de santificación de principio a fin, la obra de Dios de principio a fin, la gracia de principio a fin. Hoy en día hay doctrinas que dicen que usted es el que tiene que buscar la perfección. Es por sus obras, es por su esfuerzo. Y la Biblia nos enseña que de principio a fin Cristo obra en el corazón del hombre, de principio a fin. Desde que lo rescata, desde que lo convence del pecado, desde que la persona va creciendo en la fe. Es la obra del Espíritu Santo obrando. Por eso, como hijos de luz, está produciendo luz, porque la luz del Cristo está en ellos. Si ve aquí, dice el verso 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Y el verso 7 dice: y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, es la sangre de Cristo la que purifica la vida, la que cubre los pecados, y va reflejándose y se va mostrando en el carácter, ¿verdad?, de la persona. Efesios 5:8 dice: pero en todo tiempo erais tinieblas, en otro tiempo, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Ahora, si decimos que tenemos pecados,
nos engañamos a nosotros, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, dice el verso 8, y la verdad no está en nosotros. Existe una realidad latente en el corazón humano, es la realidad del pecado que no podemos negar, ¿verdad? Y ese mal interno, una naturaleza egocéntrica que siempre pareciera o siempre va a depender, en el cristiano siempre va a depender, él va a depender de Dios, va a depender porque solo Dios puede cambiar. Y esta lucha con las fuerzas de las tinieblas, Dios es el que da la esperanza por la obra de Cristo. El verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Cómo trasciende? Comprendemos que Dios trasciende en su luz y que aún en nuestros rasgos del pecado original y del pecado diario, del pecado actual, aún en los rasgos de eso, Cristo nos alumbra. Cristo expone los lados más oscuros de nuestro corazón. Su Espíritu Santo nos está redarguyendo. Y si no, nuestro destino fuera muerte eterna, si no, nuestro destino fuera la ira de Dios, pero Dios es el que ofrece una esperanza. El Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Esa luz ha venido a los hombres para alumbrar. Entonces, hermanos, el creyente solo depende de la obra de Cristo. Así como esa luz que necesitamos cuando no vemos nada en nuestras casas, ¿no? Mis hijos tienen unos juguetes chiquititos que si usted apaga la luz y camina sobre esos juguetes, usted tiene que pedirle perdón al Señor porque le va a doler mucho. Ocupamos la luz. El cristiano depende de esa luz. Solo en Cristo nuestro pecado es perdonado. Dice, Él es fiel y justo para perdonar el pecado, nuestros pecados. Solo en Cristo nuestra maldad es limpiada. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, dice el verso 7. Y la ira de Dios es aplacada. Y quisiera yo pasarme un poquito más abajo en el capítulo 2, verso 2, dice, y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es la propiciación, la ira de Dios es aplacada, solo en Cristo, y su luz va de aumento en aumento, aun cuando hemos quebrado todos los mandamientos. Entonces, el Dios que trasciende, que es santo, que es inalcanzable, se ha dado a conocer a través de su Hijo. Y su Hijo nos limpia de pecado, nos perdona nuestra maldad, se aplaca la ira de Dios y esa luz va de aumento en aumento. Y nos hace luminares de su luz. Ahora su obra sigue perfeccionándose, pero debemos estar seguros, así como el apóstol Juan quiere fomentar que la fe tiene que afirmarse, tenemos que estar seguros, confiados y con esperanza de que Cristo es el que nos da esa luz, ese Cristo es el que nos limpia de pecado. Ahora, al ver la grandeza de Dios, ¿cómo nosotros respondemos al ver la grandeza de Dios? Al ver la grandeza de Dios que sobrepasa la gloria de los hombres, nosotros debemos siempre pensar en la obra de Cristo, confesando nuestras faltas, que solo su obra nos ofrece perdón y somos limpios por su sangre. Y al ver que nosotros fallamos y que pecamos, podemos estar
conscientes de que necesitamos más de Dios. Señor, te hemos fallado. Señor, hemos quebrantado tus mandamientos. Contrario a las personas que pueden decir, eso no es pecado, puedo seguir pecando. Entonces, al ver la grandeza de Dios, debemos pensar en la obra de Cristo, de que la luz inaccesible, de que Dios, el que trasciende, se dio a conocer por su Hijo verdadero, se dio a conocer por Cristo como su Hijo verdadero, que fue levantado de entre los muertos, y así Dios nos concede el perdón y nos limpia de mis tinieblas y nos lleva a un resplandor de su justicia y su fidelidad. Y me hace caminar en justicia, lo hace caminar en justicia por la obra de Cristo. Y es su luz que ilumina por completo nuestro camino, haciéndonos hijos de luz. Y de nuevo el apóstol Juan dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Existe esa realidad, ¿verdad?, en nuestra vida, de que siempre el cristiano está a la merced de pecar, pero tiene una esperanza, tiene una convicción, y estamos seguros en Cristo. Vamos a orar. Padre, te adoramos y exaltamos tu nombre. Tu luz trasciende, Señor, sobre toda la creación. Tu luz trasciende, Señor, sobre todo lo creado, Señor. Tu luz trasciende sobre los ángeles, Señor, y sobre seres, Señor, que no podemos ver, espirituales, Señor, las huestes, Padre, y lo invisible. Tu luz trasciende, Señor, y nosotros como hijos tuyos, Señor, alcanzados por tu gracia, alcanzados por tu luz, y sabiendo que tú te has dado a conocer por la obra de Cristo, nos humillamos delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres Dios y que Jesucristo es el Señor, la luz inaccesible que se ha dado a conocer. Nosotros, Señor, te adoramos y exaltamos tu nombre. Crea en nosotros, Señor, un corazón contrito, sabiendo de que eres un Dios santo, sabiendo que tú te has dado a conocer, aun cuando no merecíamos, Señor. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a abrir nuestros himnarios en el himno 506, para siempre su bondad. Himno 506. Que podemos ofrendar, que presente digno dar, indiquemos solo a Él, tienes vida, alma fiel, para siempre su bondad, al Señor magnificar. De la nada nos formó y la vida Él nos dio, nos cuida en su verdad y nos guía en la verdad, para siempre su bondad, al Señor magnificar.
la parte de atrás está la canasta de las ofrendas, si no me equivoco, ¿verdad? Vamos a orar entonces. Señor, te damos gracias por tu amor, Señor. Gracias por la obra de Cristo, Señor, en la cruz del Calvario. Gracias porque tú nos has llamado, Señor, para adorarte y exaltar tu nombre. Gracias porque nos permitiste una vez más reunirnos, Señor, como congregación, para adorarte y exaltar tu nombre. Llévanos con bien, Señor, a nuestros hogares y prepáranos, Señor, para una semana, Señor, de trabajo, en la cual recordemos, Señor, que tú eres el dador de toda don perfecto, Señor, y de toda dádiva, y que tú eres el dador de la gracia por medio de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.